¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Bueno, un saludo a todos. un día movido, ¿no? Es decir, con declaraciones explosivas y con redefiniciones. Sí, lo que está muy claro es que Mm, Trump tiene la convicción que el tema del no apoyo de la OTAN a la operación de liberar el estrecho de Hormuz es un mm, antes y un después. Y en mm, consecuencia ha tomado una decisión que va a anunciar esta noche sí. en su cadena nacional, cosa Mm, poco común. Y hacen muchos comentarios, pero pocos de este mm, tema, el que mm, va a ser hoy. Y me imagino que tiene mucho que ver con la bronca que le ha dado a todo el equipo de Trump las mm, declaraciones de Starmer. El premier británico se ha puesto como el hombre que puede solucionar este problema por la negociación y no por la guerra. mm, mm, Entonces, esto visto desde el punto de vista de Donald Trump y de su equipo, es la confirmación que hay un conjunto de líderes europeos que están yendo por el camino contrario al que él sostiene que hay que dar por lo que llama él la lucha por la civilización, es decir, la lucha mm, contra el extremismo islámico que ha ujú, entrado en Europa de la mano de esa especie de buenismo de mm, recibamos a la gente que ujú, emigra, que no está mal, pero ujú, luego no importa si esa gente hace parte de los países a los que va o quiere imponer la claro. sharia, sus costumbres. Ujú, Este es el eje del debate, que es un debate ideológico profundo que viene dándose mm, en el mundo y del cual Trump se ha convertido en un abanderado. Ahora, en los ujú, términos militares, ujú, esto parece que significa que no va a haber operación en tierra, mm, pese a lo cual siguen llegando efectivos a la zona, como si Trump estuviera con dos balanzas, ujú, porque ¿por qué siguen navegando buques? ¿Por qué se desplaza un nuevo portaaviones a Medio Oriente si Trump está diciendo en 2 semanas me voy? Lo que está ujú, claro, sí, esto Agustín para vos y todos los que nos siguen, es que ha sido una noche ayer, una mañana hoy, y esta noche va a volver a ser de mm, bombardeos de una inmensa densidad de Estados Unidos e Israel sobre el territorio de Irán, especialmente Isfahán ayer fue parcialmente destruida y el nivel de destrucción es tanto que Irán lo aceptó. Venimos mm, diciendo desde el comienzo que lo primero que muere en la guerra es la verdad. Vas a contar mm, vos hoy las dos campanas que acabas de anunciar, el mm. presidente de Irán, el presidente de Estados Unidos, pero lo cierto es que este ataque terrible, que está lleno de fuego, de violencia, lo aceptó Irán. Irán dijo que había sido un golpe muy duro y que lo iba a responder. Acá tenemos la declaración de Trump a Telegraph, que fue publicado esto el día de hoy, y lo que ¿Mm? dijo fue textualmente lo siguiente: estoy considerando fuertemente sacar a Estados Unidos de OTAN. Para aquellos que no saben qué es OTAN, OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte que se firmó en el año 1949, es decir, a los inicios mismos de la Guerra Fría, y que tuvo como objetivo proteger a los países del bloque occidental. Hoy la OTAN está compuesta por 32 países miembros y siempre desde su creación fue liderado por Estados Unidos. Lo más importante de este tratado, digo, para no ser tan puntilloso, es el artículo número 5 que implica defensa común. Es decir, Exacto. sacan a un país miembro de la OTAN, el resto de los países, de los 31 países que quedan como resto de esta organización, están obligados a defender. Ahora, solamente una vez en la historia se activó este artículo y fue el día 12 de septiembre del año 2001, es decir, al día siguiente del atentado de Bin Laden contra las Torres Gemelas. ¿Qué dice Trump y cuál es el malestar de Estados Unidos? Es el siguiente: nosotros estamos financiando mayoritariamente esta alianza, porque además Europa en las últimas décadas ha disminuido muchísimo su presupuesto en materia militar. Nosotros le prestamos defensa a Ucrania y le prestamos defensa a Europa en general cada vez que tienen un conflicto militar, y ahora que nosotros tenemos un conflicto con Irán, ellos incluso, por ejemplo, en el caso de España, nos cierran el espacio aéreo.
O en el caso, por ejemplo, de Francia, Macron tiende a lavarse las manos. O en el caso de Reino Unido, Starmer, como recién mencionabas al primer ministro, dice que en realidad no le interesan tanto las relaciones con los Estados Unidos, que lo que más le interesa son las relaciones con Europa. En ese sentido, miren este clip, que son una de las recientes declaraciones del primer ministro británico que tanto enfurecieron a Trump. Do your manifesto commitments not to rejoin the customs union, free movement or single market still stand? And you previously said from this podium that you wouldn't be forced to choose between tethering Britain closer to either Europe or America, but it does seem that you are engaging with close negotiations with Europe and you have a deteriorating personal relationship with Donald Trump. So is it fair that you are actually choosing Europe over America? Well, manifesto commitments remain, but we made it clear in the manifesto that we wanted a closer relationship with Europe. So that is perfectly consistent with our manifesto. I'm not going to choose because I think it's in our interest to have a strong relationship with the US and with Europe. But I do think that when it comes to defense and security, energy, emissions and the economy, we need a stronger relationship with Europe. Bueno, ahí está clarísimo. Es decir, en materia de seguridad, defensa, economía y medio ambiente, nuestra prioridad es Europa, no Estados Unidos. Entonces, por esta posición le ha mantenido a Gran Bretaña con una posición de indiferencia, diría, frente a esta guerra, lo cual ha provocado a Trump de una manera notable. Lo primero que te diría es que ¿para qué hicieron el Brexit? Ajá. Porque realmente se fueron de Europa porque estaban hartos de depender de la Unión Europea y creyeron que su destino era ser un aliado estratégico y económico de Estados Unidos por separado de la Unión Europea. Ese fue el argumento central económico, político y militar en su momento de toda la estructura política que decidió ese camino. Segundo, realmente lo de Starmer como lo de Macron es absolutamente injusto porque en realidad los ingleses y los franceses hablarían alemán si no fuera por los Estados Unidos de América. Está muy claro lo que fue la resistencia británica a los nazis, está muy claro lo que fue el intento de recuperar Francia por parte de la rebelión francesa ante el nazismo, pero esa guerra se perdía sin Estados Unidos. Y esto es una cosa que los norteamericanos lo tienen muy profundo en toda la cúpula de ambas fuerzas políticas. Hoy hay una elección y cada uno de cara al 3 de noviembre toma posiciones, pero yo me he cansado de escuchar esto en líderes de todo tipo en los Estados Unidos, tanto del punto de vista militar como del punto de vista del análisis estratégico de inteligencia o de política exterior. Un tema más que no hay que perder de vista. En esta situación, ¿cómo va a conseguir realmente Starmer lo que ha dicho, que va a juntar 55 países, 54 en Gran Bretaña, para lograr negociar con Irán y poder sacar el petróleo por el estrecho de Hormuz? Yo le digo, si está muy claro que acá hay una guerra de civilizaciones, que acá Europa está destruida por adentro, carcomida por un cáncer de gente que llegó a Europa y en lugar de integrarse, ha intentado permanentemente ser distinto. O nos olvidamos las multitudes gritando en la banlieue, en Francia, no somos Francia, eran miles de personas. ¿O estamos acaso ignorando el rechazo que tiene el británico a esta invasión silenciosa que se ha metido en cada uno de los barrios y que ha aumentado la criminalidad? Yo creo que acá lo que está pasando no es que Donald Trump está en contra de Europa, está en contra de una dirigencia europea. Ahora, la consecuencia de irse de la OTAN es una consecuencia estratégica muy delicada. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque claramente desde el momento en que después de la Segunda Guerra Mundial y cuando comienza el telón de acero soviético, se arma esta coalición, la financia Estados Unidos. Financia dos cosas Estados Unidos después de la guerra: el Plan Marshall de reconstrucción económica y la OTAN, la reconstrucción militar para defenderse junto con Alemania, que acaba de perder la guerra, de los soviéticos. El siglo XX fue un siglo que no tuvo solamente a Hitler, tuvo a Stalin,
Sí. que fue un asesino igual o mayor que Ujú. el nazi. Entonces, esta es la configuración que se armó en el comienzo de la Guerra Fría en 1949, como bien contaste. Es también el nacimiento de los organismos de Bretton Woods, Claro. de las Naciones Unidas, de Ujú. todo el sistema financiero internacional. Ujú. Todo esto está puesto en cuestión por Trump desde su primer gobierno y viene Ujú. sosteniendo que Europa tiene que aportar un porcentaje de su PBI al menos de la mitad del que aporta los Estados Unidos. Bueno, todo el mundo se hizo el sota, subieron un poquito los presupuestos, pero ahora se encuentran con que esta decisión de Trump puede producir varios cambios importantes. El primero, que van a tener que gastar mucho más en la estructura bélica si en serio quieren tener defensa frente a Rusia, porque en Ujú. este conflicto Rusia está siendo un ganador financiero y además Ucrania un perdedor militar. Entonces, estos temas tienen que venir acompañados, y esto lo tengo que introducir, aunque no es exactamente el tema, con lo que estamos viendo del acuerdo que está haciendo con Dinamarca, Estados Unidos sobre Groenlandia, que se va a anunciar en los próximos días, pero que implica un cambio copernicano en la Ujú. relación entre Estados Unidos y Groenlandia Ujú. y lleva al criterio que venimos explicando, que es Ujú. el corolario Trump de la estructura de América para los americanos, que dice desde el Ártico a Tierra del Fuego. Entonces, todos estos movimientos que esta noche Trump seguramente va a explicar, vienen acompañados de una sensación ambigua. Ujú. Por un Sí. lado, Trump retrocede o Trump lo que está haciendo es tomar la decisión de dejar solo a Europa también frente a la estructura iraní, a la que siempre Europa le tuvo miedo. Recordemos los acuerdos 6+1 que en su momento hizo la Unión Europea y algunos Sí. países más con Irán para frenar el plan nuclear. El plan Ujú. nuclear siempre fue una preocupación de todos. Y segundo, ¿cómo juega la relación entre Israel y los Estados Unidos en esta decisión? Tenemos casi 6.000 personas conectadas gracias a que nos mandan estas membresías como regalo del canal que nos ayudan a llegar a una audiencia mucho más amplia. Así que si querés ayudar a destrabar este algoritmo, la opción de enviar membresías como regalo será muy bienvenida. Hiciste una aclaración, Carlos, que me parece fundamental para el público, distinguir la idea del Trump enemigo de Europa de la realidad de Trump enemigo de la élite globalista que hoy gobierna Europa, que es una cosa muy distinta. Trump ha apoyado una línea política de Europa que está, por un lado, resistiendo en países como Francia, como Inglaterra o como España, o que está bien gobernando, como en países como Italia, Polonia o Hungría. De hecho, por ejemplo, el mes próximo va a haber elecciones en Hungría. Víctor Orbán es el candidato de los patriotas húngaros y ha recibido todo el apoyo de Donald Trump. Entonces, no es que Trump es un enemigo de Europa. Trump, en todo caso, es un enemigo de los globalistas que han abierto las puertas de Europa de manera indiscriminada para producir una autocolonización, una colonización autoinfligida. Esta locura que es lo que estamos viendo y que lo vemos aquellos que nos toca vivir en Europa. No se olviden, yo vivo en Europa entre 4 y 5 meses por año, desde hace ya varios años, con lo cual he podido ver cómo ha cambiado el clima, cómo han cambiado los barrios, las calles, la inseguridad. Entonces, Starmer representa al globalismo dentro de Inglaterra, globalismo contra el cual peleó el Brexit. Entonces, en Inglaterra hoy hay un gobierno que está en las antípodas de Trump y eso se nota y explota con esta guerra. Lo mismo pasa en España con el caso de Pedro Sánchez y así sucesivamente. Quien también habló sobre la salida de OTAN fue Marcos Rubio en una entrevista que vale la pena mirar. If now we have reached a point where the NATO alliance means that we can't use those bases, that in fact, that we can no longer use those bases to defend America's interests, then NATO is a one-way street. Then NATO is simply about us having troops in Europe to defend Europe, but when we need their help, not their help, we're not asking them to conduct airstrikes. When we need them to allow us to use their military bases, their answer is no. Then why are we in NATO? You have to ask that question. Why do we have billions and billions of dollars, hundreds of billions of dollars, over the years, trillions of dollars, and all of these American forces stationed in the region? If we can only use, in our time of need, we're not going to be allowed to use those bases.
So I think there's no doubt, unfortunately, after this conflict is concluded, we are going to have to re-examine that relationship. We're going to have to re-examine the value of NATO and that alliance for our country. Ultimately, that's a decision for the president to make, and he'll have to make it. We're going to finish the job here. As I said, we're very, very close to achieving our objectives on all of these things that I've outlined. But I do think, unfortunately, we are going to have to re-examine whether or not this alliance that has served this country well for a while is still serving that purpose, or is it now become a one-way street where America is simply in a position to defend Europe, but when we need the help of our allies, they're going to deny us basing rights and they're going to deny us overflight? I think these are very legitimate questions that we need to be asking, and this are going to have to be very carefully examined after this conflict is over. Bueno, Marco Rubio siempre tiene la virtud de ser muy claro, ¿no? Y Sí. muy conciso y directo. E interpretar perfectamente a su presidente, porque lo interpreta para cosas distintas. Cuando fue a Múnich, el discurso de Marco Rubio fue un discurso de conciliación. El discurso de este Marco Rubio es el discurso de un hombre que está planteando la disolución de ese vínculo que viene desde 1949. Está explicando, quizá anticipando lo que va a decir el presidente de los Estados Unidos concretamente, porque hasta ahora lo que ha dicho Trump es duro, ha llamado a la OTAN tigre de papel, Sí. pero hasta ahora no hay una definición. Pero es interesante además para el futuro de lo que viene en Estados Unidos y en consecuencia en nuestro continente, ver que mientras Marco Rubio sigue permanentemente exactamente lo que plantea Trump, J.D. Vance, el vicepresidente, va tomando distancia. Va tomando distancia más con sus silencios que con sus discursos, naturalmente. Pero es muy interesante de cara al futuro, porque lo que se va a empezar a discutir el año que viene es quién sigue el legado de Donald Trump, que no tiene reelección. Algo a tener en cuenta es si el presidente Trump tiene las facultades para salirse, para sacar a Estados Unidos de un tratado internacional como el que le ha dado vida a la OTAN. Y en este sentido hay dos líneas. Hay una línea que dice que no, que lo que necesita es o una ley del Congreso o bien una aprobación en el Senado con 2/3 de los senadores presentes en el momento de la votación. La otra línea que surge de un dictamen jurídico del año 2020 de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ha establecido que el presidente sí tiene la autoridad exclusiva sobre los tratados internacionales. Como quiera que sea, va a haber una disputa en términos de si el presidente está facultado o no para sacar a Estados Unidos de esta alianza, lo cual, insisto, sería un quiebre en una relación que viene desde 1949 hasta la fecha y que ha sostenido a Europa fundamentalmente en el caso de agresiones militares como por ejemplo la de Rusia con Ucrania. Y pasando la página a otro tema que está conectado, Carlos, acaba de sacar este tweet o este truth, como le quieran llamar, Trump en su red social. Durísimo. Que dice así, es muy duro, dice, el nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir un alto al fuego a los Estados Unidos de América. Lo consideraremos cuando el estrecho de Hormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, estamos bombardeando Irán hasta su aniquilación o, como dicen, de vuelta a la edad de piedra. A mí me surgen varias dudas con esto, Carlos, y es, ¿quién es el nuevo presidente del régimen iraní? Si en realidad el presidente oficial que el día de hoy le mandó una carta abierta al pueblo norteamericano en la cual le pide básicamente ponerse del lado de Irán, tratando de persuadirlos de que Irán es una nación pacífica que jamás ha iniciado ninguna guerra y que no tiene ninguna pretensión de expansión. Eso es lo que dice hoy el presidente iraní, no el nuevo, sino el de los últimos años. ¿Quién es el nuevo presidente del régimen? ¿Por qué Trump dice? No, yo creo que ahí está la confusión que viene de los dos sectores que vienen tironeando a Trump en esta cuestión. El sector que viene desde que empezó la posible reunión en Islamabad, cuando Pakistán ofreció la mediación, que tomó de inmediato Witkoff y que dijo, bueno, estamos hablando, estamos conversando, que es una negociación que, en mi opinión, yo lo vengo diciendo en todos los medios que me preguntan, no tiene destino porque no hay
un poder unificado hoy en Irán, aunque te lo quieran vender. Primero el presidente de Irán, que efectivamente manda esta carta tan importante en cuanto a su dureza respecto al presunto acuerdo, es un hombre que tiene un poder muy relativo. Claro. El presidente de Irán es un emergente de un proceso de un país que tiene por encima de él una estructura teocrática. Los ayatolá, el Consejo de los 88, el jefe supremo, en este momento el designado, nadie sabe bien dónde está, pero es Khamenei Jr., y tiene además algo mucho más importante que el presidente de la República, que es la Guardia Revolucionaria iraní. Hoy, virtualmente, Irán es un gobierno militar, no es un gobierno donde lo esté conduciendo un civil, y mucho menos el presidente, que no voy a contar ahora el mecanismo de selección, que es complejo en Irán, pero para llegar a ser presidente tenés que haber chupado más medias que haber tenido prestigio. Entonces, realmente es un tipo que no tiene nada que ver en esta historia. No c'entra niente, dirían los italianos. Ahora, le están vendiendo hace rato un sector a Trump que hay una negociación en marcha. Este Truth Social está demostrando que no quiere desairar ese sector, pero termina diciéndole, bueno, para hacer eso quiero que primero te rindas, y si no te mando a la edad de piedra. Y cuando está diciendo te mando a la edad de piedra, atención, atención, porque esto puede significar que en los próximos días veamos un ataque a la estructura energética profunda de Irán, que podría dejarlo sin agua y lo podría dejar además definitivamente fuera del mercado del petróleo durante mucho tiempo. Cuando Trump dice no van a poder recuperarse durante 15 o 20 años, lo que para mí está diciendo es que va a bombardear los depósitos de Hark, no que va a tomar Hark, que los va a bombardear, es decir, va a romper la estructura que lleva toda la estructura de los pozos petrolíferos bajo tierra y bajo el mar, bajo arena y bajo el mar, y eso es perfectamente destruible por las bombas de profundidad norteamericana. Hasta ahora, Estados Unidos atacó en Hark solamente las defensas, pero si avanzara sobre la estructura energética, estaría dando una respuesta ya no a la mirada de uno de los dos sectores de Estados Unidos, sino a un personaje que en toda esta trama no hay que olvidarlo, que es Netanyahu. Netanyahu fue quien impulsó este conflicto. Pero además hay dos personajes muy importantes que hay que mirar siempre. El más importante de todos es Mohammed bin Salman, el líder de Arabia Saudita. Mohammed bin Salman es quien le está diciendo a Trump, sigamos adelante, destruyamos a esta gente de una vez por todas. Después, si quieren, váyanse. ¿Y por qué dice si quieren, váyanse? Porque si miramos el tema petrolífero, Trump tiene el petróleo africano, el petróleo de Venezuela, y si tiene el petróleo saudí, no hay nada más que discutir. Porque cuando estamos hablando del estrecho de Hormuz, estamos hablando de una parte importante del mercado internacional, es decir, el 21% del petróleo, pero ese 21%, casi la mitad es de Arabia Saudita, que lo está sacando ahora por el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo están los hutíes, que no están atacando estos barcos, porque esos barcos van en este momento en su mayoría a la República Popular China, y los hutíes serán comunistas, serán locos, pero no se van a meter con Estados Unidos y China al mismo tiempo. Entonces, atención, porque vamos a ver en los próximos días, cuando esto esté mucho más claro que hoy, cómo vuelve a reprogramarse la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en Beijing. Me dicen que va a ser en la segunda quincena del mes que está empezando. Recordemos que en realidad estaba programado para finales de marzo. Primero. Para hoy. Para hoy. Para 31 hoy. y primero, 31 y primero eran los 2 días de reuniones que iban a tener.
Claro. Bueno, varias cosas. En primer lugar, la estructura de este truth, de este comunicado de Trump, es la misma estructura de siempre. Estamos avanzando en la vía diplomática, pero cualquier revés implica aniquilación total. El otro día leíamos otro muy similar donde hablaba de destruir las plantas de desalinización, es decir, dejar sin agua potable a Irán. Segundo punto, mencionabas a Netanyahu y justamente MAGA, Make America Great Again, que es la línea política de Trump dentro del Partido Republicano, en este momento está sufriendo una fractura interna que le está empezando a pasar factura al propio Trump, porque hay gente que dice, oigan, no teníamos que poner a Estados Unidos por encima de todo. ¿No se suponía que América primero, que Estados Unidos primero? ¿Por qué estamos cumpliendo entonces las exigencias de Israel? Entonces está generándose un problema ya no solo en cuanto a darle de comer a los demócratas, sino que dentro del Partido Republicano y más aún dentro de la propia línea de MAGA, ya hay dudas respecto de si esto era conveniente o no, si esto respondía a las necesidades de Estados Unidos o no. Más aún, se está generando una nueva línea, incluso más hacia la derecha de MAGA, que se llama American First. Y las encuestas a nivel nacional, las últimas que han salido entre ayer y hoy, muestran un deterioro significativo de la imagen de Trump y de la aprobación de la gestión republicana, que le podría pasar una factura muy, muy cara el 3 de noviembre. En este sentido, me parece que hay que interpretar este video que publica hoy la Casa Blanca, donde vemos a un Marco Rubio explicando por qué Estados Unidos entró en guerra con Irán. Me parece sugerente que a más de un mes del conflicto hayan tenido que filmar este video y para mí sugiere una debilidad política. Vamos a verlo. Many Americans are asking, why did the United States have to attack Iran now? Well, let me explain. Iran wants to have nuclear weapons. Of that, there is zero doubt. If what they truly wanted, which is what they claim, is nuclear energy, well, they could have nuclear energy like all the other countries in the world have it. And that is you import the fuel and you build reactors above ground. That's not what Iran has done. They build their reactors and their facilities deep in mountains, away from the public glare. And they want to enrich that material. The same equipment that they could use to enrich material for energy, they could use to quickly enrich it to weapons grade. So it is clear that they've been offered every opportunity to have a nuclear program that allows them to have energy, not weapons. And every single time they have turned it down. But why the attack now? Well, what was Iran trying to do? Iran was trying to build a conventional shield, in essence, have so many missiles, have so many drones that no one could attack them. And they were well on their way. We were on the verge of an Iran that had so many missiles and so many drones that no one could do anything about their nuclear weapons program in the future. That was an intolerable risk. Under no circumstances can a country run by radical Shia clerics with an apocalyptic vision of the future ever possess nuclear weapons. And under no circumstances can they be allowed to hide and protect that program and their ambitions behind a shield of missiles and drones that no one can do anything about. This was our last best chance to eliminate that conventional threat, that conventional shield that they were trying to build. And the president made the right decision to wipe it out now. That is the goal of this operation, to destroy their conventional missiles and their drone program so they can't hide behind it and finally have to deal with the world seriously about never, ever having nuclear weapons. Bueno, ahí está, mira, la Casa Blanca, esto fue el día de hoy y hoy a la noche, a las 9 horas PM del Este, se le sumará a la cadena nacional de Trump. ¿Tienen la necesidad de comunicar estas cosas a un mes de la guerra? Sí, mira, yo sobre esto tengo dos lecturas. Una coincide con la tuya, pero la otra, ¿cuán convincente es Marco Rubio? Porque es muy difícil explicar lo que está explicando con la convicción y la cara de hombre al que tenés que creerle. Sí. Y una vez más, ¿qué significa esto para el año que viene? Para el comienzo de las primarias en el Partido Republicano. Esto es un lanzamiento desde la Casa Blanca de Marco Rubio. Está hablando Marco Rubio en nombre del presidente, pero casi como si fuera un presidente. Y esto es muy claro porque te explicaba hace un rato
el rol contrario a esta postura de Vance. Claro. Vance es un poco un hombre muy bancado por empresas muy importantes de los Estados Unidos, pero es un hombre muy poco carismático, no es un hombre del carisma de Marco Rubio. Ambos pelearon en su momento por candidaturas contra Trump, ¿eh? No es que nacieron de un repollo, ambos son ya muy fogueados, ambos senadores importantes. Ahora, a mí me parece que esto tenemos que guardarlo y mirarlo cuando estemos hablando el año que viene de las primarias republicanas para presidente dentro de poco más de 2 años. Y vos me dirás, pero ¿qué ha adelantado este hombre hablando de las presidenciales? Bueno, en el mundo de los negocios de los Estados Unidos, a mí me consta, yo trabajé en la campaña fracasada de Jeb Bush contra Donald Trump en su primer mandato, con cuánta anticipación los empresarios norteamericanos empiezan a buscar el futuro. ¿Por qué? Porque las inversiones son a largo plazo y tienen que saber realmente a dónde se están metiendo. Entonces, obviamente estamos ante dos cosas. Una explicación de algo complicado, muy bien hecha, muy bien elaborada, un hombre que está mirando el teleprompter pero no se nota, porque mirar el teleprompter a mí me consta cuando grabo, que me cuesta mucho estar mirando la cámara y no el teleprompter. Brillante la locución, muy interesante para verla del futuro. Yo no la había visto, la acabo de ver. Y te consulto algo que por ahí puede ser trivial o no, porque hasta donde yo entiendo, hasta el color de la corbata está seleccionado. ¿Por qué no levanta las manos? ¿Por qué tiene las manos debajo del escritorio? ¿Esto implica seguridad o qué tipo de mensaje transmite? Cuando yo lo veía antes de estar en vivo, cuando seleccioné el material para hoy, me llamó eso la atención. ¿Por qué no muestra las manos? Bueno, hay un viejo tema en materia de comunicación que todos los que hemos dado discursos sabemos que la cuestión más difícil es qué hacer con las manos. Sí. Y en consecuencia, lo que dicen los grandes comunicadores históricamente es mejor ponerlas sobre el pupitre que estar tirando manotazos al aire, que es lo que a uno siempre se le ocurre. Sí. Cuando vos además usás otro mecanismo que no sea este, usás el micrófono en la mano, los riesgos son aún más grandes. Y nadie se asume ese riesgo, pero mucho más cuando vos estás grabando. Cuando vos esto lo grabaste, mira, generalmente debe haber 7 u 8 grabaciones de este discurso en Estados Unidos. Ellos cuando hacen este tipo de comunicación, tienen un equipo que se llama de estudio de gestualidad. Y entonces estudian si lo que está haciendo el hombre de ellos o su rival es creíble o no es creíble según cómo se ha presentado. O sea, me llamaba la atención la corbata violeta, porque el violeta es una síntesis del rojo y del azul. Obvio. ¿No? Obvio. Obvio. Bueno, mira, te quiero mostrar uno de los últimos videos que es muy importante porque es el propio Marco Rubio diciendo que a la guerra le queda poco. Trump ha hablado de 2 o 3 semanas y Rubio el día de hoy también lo dijo así. Do you have any sense of clarity about when the war is going to be over in the Middle East? The operation in Iran, as soon as we achieve our objectives, as I've outlined them repeatedly, and that is we've destroyed their Navy, we've destroyed their Air Force, we are well on our way to destroying the majority of their arms factories, and we're well on our way to significantly degrading their missile launchers. When those objectives are achieved, we will have achieved the purpose of this operation, and that's something that's not going to take months. That's a matter of weeks. I'm not going to tell you exactly how many weeks, but a matter of weeks, not months. Do you have any sense of... Atención que el reportaje es con Al Jazeera, ¿eh? Con Al Jazeera. Tenés razón, no me había dado cuenta. Es todo un detalle. Nuevamente un secretario de Estado, precandidato presidencial, que se atreve a hacer un reportaje con Al Jazeera, ¿eh? Tenemos 10.000 personas en vivo, Carlos. Si te parece, leemos algunos de los mensajes que nos han enviado. Les dije al inicio que teníamos mucha información para compartir el día de hoy. Gracias a Lucas por estas membresías al canal. Estimado Agustín, desde Perú, muchos estamos esperando tu
en vivo prometido con el querido Porky. Hay que cerrarle el paso a la izquierda corrupta. Si mal no recuerdo, el viernes tengo la entrevista a Rafael López Aliaga en este canal, así que a los amigos peruanos, atención que vamos a tener a quien podría ser el próximo presidente del Perú en este canal. Hola Agustín, este mes comienzo el diplomado en defensa civilizatoria. Gracias, Maca. Ya empezamos con el diplomado muy pronto. Acá este usuario dice, Trump solo miente. Lo que pasó es que cayeron en la trampa de Irán y tiene que mentir para que los mercados no se desplomen. Es mejor que todos compremos comida de lata pronto porque se parará todo. No, esto no. Pero déjame que te diga, sí. esto es un absurdo. Esto no entender cómo funcionan los mercados y la capacidad que tiene Estados Unidos de tener todo lo que necesita. Estamos hablando, déjenme un instante explicar esto. Sí. Esta es una guerra donde el que está defendiéndose está yendo hacia una destrucción total. Cuanto más tarde esto, peor para Irán. Y quien está atacando está perdiendo algunas naves, está perdiendo gente, pero es el 1 por 1000 de lo que le pasa al otro. Sí. Y cuando esto retroceda a la realidad, lo que va a ocurrir es que los mercados se van a serenar y el mundo va a volver, no te voy a decir a un petróleo a $67 el barril, yo diría que vamos a estar entre 85 y 90 durante un tiempo importante, pero pensar que Trump acá está arruinando a los Estados Unidos, no, está en una situación compleja, política, como bien explicaste, porque ha perdido popularidad, y esto le puede costar las elecciones de medio término. Pero ojo, las elecciones de medio término la perdió hasta Elvis Presley. Elvis Presley le decían a Bill Clinton, ¿no? Sí, entonces, yo digo, no nos equivoquemos. Es muy probable que la sala de representantes tenga dificultades. Creo que en el Senado van a ganar. Bien, el último mensaje que leo dice, siempre que veo al doctor Carlos hablar, veo solo experiencia y objetividad, no como los otros supuestos analistas de negocios TV que ven sueños mojados. Te saco un último tema, Carlos, que no hemos mostrado, pero hay un clip donde Trump dice que se van a retirar en 2 a 3 semanas y que si Francia, Gran Bretaña y Europa en general quieren su petróleo, pues que vayan ellos mismos a abrir el estrecho de Hormuz. A buscarlo, sí, sí. ¿Eso implica que Hormuz va a continuar cerrado y que va a quedar en manos de Macron esta situación? Mirá, expliqué antes, lo vuelvo a explicar, lo hice también en un video en mi canal que tiene, lo hicimos de 3 horas y tiene más de 70.000 visiones, que para mi canal es muchísimo, y expliqué justamente este video que vos no llegaste a mostrar. Esto es, el hecho de que Trump lo que está planteando es, bueno, ustedes quieren petróleo, no me apoyan a mí, vayan a buscarlo. Yo tengo petróleo suficiente. ¿Y por qué dice esto? Porque él controla el petróleo africano, controla el de Venezuela, primer reserva mundial, y tiene una negociación cerrada con Mohammed bin Salman. Y ojo, que por abajo de la mesa, chinos y norteamericanos están hablando del futuro. Y el gran ganador económico de esta guerra es Putin. Si no, uno se queda en la superficie y le cuesta entender lo que pasa. Solo los primeros 15 segundos para que la gente no se vaya sin mirar esto. The people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. We got rid of a lot of... Bueno, hasta ahí. Van a tener que ir a buscar su propio petróleo y su gas. Nosotros te comento que ahí hay un problema de traducción que es americano, no es generalmente nuestra. Hay... No, es el concepto de recta que está mal explicado para lo que está planteando Trump. Lo que le dice, vayan y pongan la cabeza en la boca del lobo y vean si ustedes pueden pasar donde yo no pude pasar. Esto es lo que le está diciendo a los europeos. ¿Y qué está planteando Macron y compañía? No, vamos a ir a negociar con los iraníes. Yo te digo, es muy probable que los iraníes le vendan el petróleo. Se lo van a cobrar carísimo. Le van a meter un peaje de por lo menos $2 millones por cada buque petrolero que dejen pasar por Hormuz. Lo dejan a Irán controlando Hormuz
ellos le van a cobrar el peaje, no les van a agradecer nada. Este es el problema que no se entiende en esta guerra de civilizaciones. El que te quiere destruir no te agradece por mejor persona que vos seas, por más gentil que sea tu país abriéndote las puertas. Lo que quieren es cambiar nuestra civilización. Y este es un tema que creo que nadie lo planteó mejor que mi amigo José María Aznar. Acá, si este conflicto pierde Estados Unidos, el siguiente es España, el siguiente es Europa. No se equivoquen. Estados Unidos, una vez más, está defendiendo a Europa y Europa no se da cuenta. Carlos, querido, te mando un gran abrazo. Gracias por estar en Un el abrazo canal. grande. Hasta pronto. Hasta la próxima.